Tu celular, tu auto, el cajero del súper y hasta ese semáforo de la esquina, todos son, en esencia, computadoras. Y sí, todos sabemos que cuando fallan pueden arruinarte el día. O peor aún, como ese semáforo que decide reiniciarse en hora pico y manda al gulag a algún pobre desgraciado. Entender cómo funcionan por dentro nos ayuda a programar mejor, depurar más rápido y sobre todo entender problemas del mundo real, sin que terminen en un desastre apocalíptico. En el video anterior hablamos de por qué programar ya se volvió casi obligatorio, cómo pagar impuestos o evitar virus, ya sea digitales o no. Hoy veremos el mapa completo, qué es una computadora y cómo se organiza para que todo funcione. Y sobre todo, cómo hablar con ella sin que nos ignore como tu ex. Yo soy Philip Nar y te doy la bienvenida a este curso. Esto es Introducción a la Computación. Así que ponte cómodo, trae un té y empecemos. Muy bien, ya que estamos aquí, la primera pregunta obvia es, ¿qué carajos es una computadora? Porque sí, tu celular es una, tu computadora es otra, pero también lo es el cerebro de tu coche, el sistema que controla un dron, o incluso esa pequeña plaquita que hace funcionar tu cafetera inteligente. Esa que si falla podría evaporarte el café o pasar a quemarte la casa entera. En su esencia más pura, una computadora es una máquina, pero no una máquina cualquiera. Es una máquina muy especial que permite tres cosas fundamentales. Bueno, cuatro, pero la cuarta está un poquito más escondida. Lo primero que hace esta máquina es recibir información. Esto sería la entrada. Piensa en ello como cuando escribes con el teclado, tocas la pantalla de tu teléfono celular, o cuando el sensor de un coche detecta un obstáculo. La computadora podríamos decir que recibe esos datos. Lo segundo es el procesado de esa información que recibe. La computadora toma esos datos de entrada y siguiendo una serie de instrucciones, los transforma. Por ejemplo, si escribes 2 más 2, la computadora no solo ve, sino que calcula. Si el sensor detecta un obstáculo, la computadora decide si frenar o no. El cerebro está haciendo su trabajo y si se equivoca, bueno, podría ser un frenazo o que te manden de vuelta al lobby. Lo tercero es la entrega de resultados, lo que conocemos como la salida. Después de procesar, la computadora nos muestra algo. Volviendo a tomar el ejemplo de la suma de 2 más 2, cuando lo procesa, nos regresa una salida que es el 4. También puede ser el hecho de escuchar una canción o que el coche active los frenos. Esa es la respuesta de la computadora a lo que le pedimos. Y como mencioné, hay un cuarto elemento mucho más silencioso, pero también vital, que sería el almacenamiento. Voy a hacer una analogía ya que sé que les encanta. Imagina que la computadora es un chef. Necesita los ingredientes, que sería la entrada. Los cocina, o sea, los procesa, y te sirve un plato, que sería la salida. Pero, ¿dónde guarda las recetas o los ingredientes que no utiliza de inmediato? Pues en la despensa, claro. Esa es la memoria o el almacenamiento del sistema, donde la computadora guarda los datos para utilizarlos después. Sin almacenamiento, cada vez que apagas, olvidarías todo. Sería como tener una amnesia digital constante y, en el peor de los casos, como un chef con Alzheimer que confunde el azúcar con el arsénico y nos manda a todos de vuelta al lobby. Entonces podemos ver a las computadoras como una máquina que toma datos, los procesa y nos devuelve un resultado. O para hacerlo más visual, algo tal que así. Espero que se haya entendido. Y aquí viene tal vez una de las partes más interesantes, o tal vez sea porque yo soy de ciberseguridad y de forense, que me parece súper interesante. Mientras más computadoras hay en el mundo, en la casa, en la calle, en los edificios, en los hoteles, en cines, bla, 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 más superficie de ataque existe. Cada una de estas máquinas es un punto específico donde algo puede salir bastante mal o donde alguien con malas intenciones puede meterse. Imaginemos que alguien craquea un marcapasos. Pasamos de ritmo cardíaco estable a una fiesta rave mortal. Y esto es así en cuestión de segundos. No sé chasquear, perdón. Por eso, entender cómo funcionan desde la base, desde sus más profundas entrañas, es el primer paso para entenderlas, para protegerlas y arreglarlas cuando algo salga mal o para investigar qué ocurrió cuando alguien las rompió a propósito, dejando un rastro de caos a su paso. Así que la próxima vez que mires un semáforo, piensa,
Ahí hay una computadora haciendo su trabajo y evitando el caos. Porque sí, si falla, se podría convertir en un caos tipo apocalipsis zombie, solo que en lugar de zombies, autos. Ahora bien, ya sabemos que una computadora es una máquina que procesa información, pero exactamente cómo lo hace, qué hay dentro de esa caja o dentro de ese celular que lo permiten ser inteligente. Bueno, vamos a abrir la puerta de la cocina del chef y averiguar qué hay dentro. Imaginen que una computadora es más bien un equipo de trabajo súper eficiente, donde cada miembro tiene una tarea específica. Los principales miembros que podemos describir serían la CPU o unidad de procesamiento central, que podemos verla como el cerebro de toda la operación. Es el que toma las decisiones, ejecuta las instrucciones y el que cuando le dices a la computadora abre tal programa o calcula esto, la CPU es la que entra en acción y lo hace. Piensen en ella como el jefe de cocina, el cual lee la receta, agarra los ingredientes y los mezcla. Ahora, debemos entender y tener en claro que cada CPU habla su propio idioma. Y aquí es donde entran los lenguajes ensambladores, como el x86 que utilizan la mayoría de las PCs o el ARM que utilizan la mayoría de celulares. Es como si el jefe de cocina solamente entendiera recetas en francés. Y sí, si la CPU se calienta, puede que se ponga de malas y no funcione más. O todavía peor, que se te queme y te deje un pisapapeles muy caro. O un cadáver de silicio humeante, como lo quieras ver. Luego tenemos la memoria, de la cual podemos describir que hay dos tipos. La primera es la RAM o la memoria de acceso aleatorio. Esta podemos verla como la mesa de trabajo del chef. Es increíblemente rápida, pero todo lo que pongas ahí es temporal. Si el chef está cortando verduras, pero de pronto se va la luz, adivinen qué pasa. Adiós verduras. La RAM es volátil. Cuando apagas la computadora, se borra todo. Es donde se almacenan los programas que se están ejecutando ahora mismo o los datos con los que estés trabajando. Y luego tenemos el almacenamiento, que podrían ser los SSDs o los HDDs, los cuales podemos verlas como la despensa grande. Aquí es donde tú guardas las cosas a largo plazo, tus fotos, documentos, videos, memes de mal gusto, y es no volátil a diferencia de la RAM, lo que significa que si apagas la computadora, todo va a seguir ahí. Es bastante más lenta que la RAM, pero muchísimo más grande. Y volviendo a la RAM, si esta se llena, como muchas veces habremos escuchado, se pone lenta. Como un chef con una mesa de trabajo diminuta tratando de no tirar todo al piso. Y si el almacenamiento se daña, bueno, ahí tenemos un funeral de información. Por ejemplo, para nosotros en el forense, la RAM es crucial para encontrar evidencia que se desvanece al apagar. Y el almacenamiento es donde podemos buscar los datos persistentes de un ataque como el malware. Luego tenemos los buses. Se preguntarán, ¿cómo es que se comunica la CPU con la memoria y con todo lo demás? Y aquí es donde entran los buses. Estos no, estos. Piensen en ellos como las carreteras por donde viajan los datos. Hay buses para datos, para direcciones, para control. Y si estas carreteras se congestionan, también la computadora se ralentiza. Es como un embotellamiento en hora pico. La información simplemente no puede llegar rápido. Y si es grave, puede ocasionar accidentes fatales con tus datos. Y sí, como podrán pensarlo, también hay ataques que buscan saturar estos buses para que la computadora no sea capaz de hacer nada útil, convirtiendo tu máquina en poco más que un, otra vez, pisapapeles glorificado. Luego tenemos los dispositivos de entrada y salida, que son los que le permiten a la computadora interactuar con nosotros y con el mundo. Podemos entender como dispositivos de entrada el teclado, el ratón, la cámara, el micrófono, el touchplay de tu teléfono, y luego tenemos la salida, que también puede ser la pantalla, la impresora o las bocinas. Y no olvidemos la tarjeta de red, que es la que permite a tu computadora comunicarse con otras computadoras, con internet o con la nube. Sin ella, básicamente, tu computadora sería como un náufrago en medio de una isla solitaria. Estos dispositivos también son clave para la ciberseguridad. Un teclado puede ser interceptado, una cámara puede ser activada sin tu permiso, y la red, bueno, la red es una puerta de entrada y salida para casi absolutamente todos los ataques.
donde un mal paso puede llevarte a un apocalipsis de datos robados o bloqueados. Por lo que cuando veas tu computadora, no la mires como si fuera una simple caja. Piensa en ella como todo un equipo, con un cerebro, una memoria, sus carreteras internas y sus propios sentidos. Cada pieza es vital, y si una falla, absolutamente toda la operación puede irse al traste. Genial. Ya abrimos la computadora y vimos de qué está hecha. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo demonios hacemos que nuestra computadora nos entienda? Si le digo hola, ¿cómo lo procesa? ¿Acaso tiene un cerebro que habla español? La respuesta es no. Las computadoras realmente en el fondo son bastante aburridas y solamente pueden comprender una cosa: electricidad. Imaginen a la computadora como un interruptor de luz. Solo tiene dos estados: encendido y apagado. A cada uno de estos estados le llamamos bit. Y un solo bit no nos dice mucho, ¿verdad? Es como tener una sola letra para un libro. Pero si juntamos muchos bits, la cosa se empieza a poner interesante. 8 bits juntos forman un byte. Y con bytes ya podemos empezar a construir cosas. Piensen en esto, en los bytes, como palabras. Con suficientes palabras podemos construir frases, párrafos y hasta un libro. Pero cuidado, un solo bit erróneo y ese libro se vuelve en un cuento de terror fatal. Y ahora, ¿cómo convertimos todo lo que conocemos, texto, imágenes, videos, audio, en estas combinaciones de bits o de ceros y unos? Los números se representan en binario. Para nosotros, un 5 es un 5 y ya está. Para la computadora, es una combinación de bits. Y aquí es donde entra lo que muchos de seguro ya han escuchado, que es el sistema binario, el cual solo tiene ceros y unos. Es como si solo tuviéramos dos dedos para contar. Sí, así de difícil como suena. Esto es crucial porque si la computadora se equivoca, el resultado puede ser catastrófico. Por ejemplo, imaginen que un banco calcula mal un interés por un bit. De ser rico a estás endeudado y en bancarrota. O algo peor, en un cohete. Un mal bit y muerte por explosión estelar. Y sí, hay errores de precisión en números de punto flotante que pueden causar problemas en cálculos científicos y financieros, como un puente que se cae porque el ingeniero confió todo a un bit traicionero. Pero ya veremos eso en otro video. Ahora hablemos del texto, el alfabeto en bits y por qué algunos emojis simplemente parecen que no existen. ¿Cómo se representa la letra A? Mi nombre de usuario. Al principio teníamos el código ASCII, que era el alfabeto básico para el inglés. Pero claro, el mundo es muchísimo más grande. ¿Dónde quedan los acentos, los caracteres chinos y sobre todo los emojis de calavera? Para eso llegó el Unicode y el UTF-8, que son como un diccionario gigante que incluye la mayoría de idiomas. Si alguna vez has visto un texto con símbolos raros en lugar de un acento o un emoji, lo más seguro es que sea porque la computadora no está utilizando el diccionario correcto. Es como si intentaras leer un libro japonés con un diccionario en español. Y otra vez, en ciberseguridad, esto es muy importante. Un atacante puede utilizar caracteres especiales para esconder código malicioso o para evadir detecciones. Pero bueno, eso ya es otra vez tema de otro video. Ahora vamos con las imágenes y el video. Y las fotos de tu gato y tu música de mal gusto también son bits. Una imagen es una cuadrícula gigante de puntos diminutos llamados píxeles. Cada píxel tiene un color y cada color se representa con una combinación de bits. En cuanto al audio, el audio se muestrea miles de veces por segundo y cada muestra se convierte en un número binario. Eso es todo lo que necesitas saber, porque si entro en detalles, la verdad te va a doler la cabeza. En cuanto al video, es básicamente una secuencia de imágenes. Ahora, cuando comprimimos una imagen o un video, estamos retirando bits que creemos que no son tan importantes, para que el archivo pese menos. A veces funciona bien y otras... la calidad se va al infierno, como cuando intentas comprimir toda tu vida social en un solo fin de semana. Finalmente, todos esos bits se almacenan en archivos. Un archivo no es solo un montón de bits al azar. Todos tienen una estructura. Piensen en un PDF. Tienen una cabecera que indica el tipo de archivo que es, el contenido y el final con información extra. La próxima vez que veas un archivo, una foto o un número en tu pantalla,
Recuerda que debajo de todo ese brillo hay un ejército de ceros y unos trabajando para ti. Y entender cómo funcionan estos bits es el primer paso para manipularlos, protegerlos o, en nuestro caso concreto, desenterrar sus secretos más oscuros. Ahora hablemos de su alma, el software. ¿Qué es? Bueno, nada del otro mundo. Solo las instrucciones que le dicen al hardware qué hacer. Piensa en una orquesta. Los instrumentos son el hardware. La partitura y el director sería el software. Sin software, tu computadora no sería más que un mueble caro. Con software puede ser desde un genio hasta un villano silencioso que te roba toda la vida digital. Analogías aparte es lo que hace que todo cobre vida. Imagina el software en capas, de abajo hacia arriba. En la planta baja o el bajo nivel tenemos el firmware, la BIOS, la UEFI, que sería lo primero que se enciende. Su trabajo es contar el hardware, hacer una especie de pase de lista. Si algo aquí se corrompe, bueno, suerte. Luego tenemos el sistema operativo o el OS, que sería el administrador. Es ese tipo sarcástico que le dice quién usa la CPU, cuánta memoria toca y qué puertas puede abrir un programa. Sin un buen sistema operativo, tu computadora es poco más que un caos anárquico. Luego tenemos a los drivers, que son los traductores que el sistema operativo usa para hablar con tu hardware. El sistema operativo no habla directamente con tu impresora o con tu mouse. Utiliza drivers. Tenemos también bibliotecas y runtimes, que sería algo así como cajas de herramientas compartidas, para no tener que reinventar la rueda cada vez que quieres abrir una pestaña o cifrar un archivo. Los runtimes son como el barrio donde vive tu app. Luego tenemos las aplicaciones, que sería la parte que ves, la parte que tocas, que podrían ser navegadores, editores de texto, juegos. También tenemos los procesos e hilos, y aquí quiero dar la explicación. Un proceso es un programa dentro de tu computadora, y dentro puede tener múltiples hilos, que son varias tareas pequeñas. Demasiados hilos sin control y terminas en una fiesta donde tu CPU no va a soportar. Finalmente tenemos los archivos. Todo en un software termina leyendo o escribiendo archivos, abriendo sockets o pidiendo memoria. Los permisos definen qué puede qué. Si a todo le das a aceptar como un ingenuo, no te sorprendas cuando te roben hasta los wallpapers. El software específicamente es más o menos algo como un puente entre nuestras ideas y el hardware. Un puente que, si se rompe, te termina dejando caer al vacío. Saber en qué capa estás trabajando evita culpar al teclado de un bug que tal vez está en el driver, o culpar a un driver por una aplicación mal escrita. Y ahora bien, es hora de hablar de los lenguajes de programación. Si el software es el alma, los lenguajes de programación serían el idioma con el que le hablamos al alma y esperamos que no nos malinterprete, o que nos mande al infierno digital por un punto y coma mal puesto. Un lenguaje de programación es una forma estructurada de decirle a la computadora qué hacer paso por paso. Nosotros, por ejemplo, pensamos en ideas. La computadora, como ya lo dijimos, piensa en bits. El lenguaje sería algo así como el traductor, para que no acabemos gritándole a la pantalla en ceros y unos. Imagina tres ejes para acercarte sin perdernos tanto en la jerga. Primero tendríamos la cercanía al hardware. En el extremo de bajo nivel o casi metal tendríamos al lenguaje ensamblador, por ejemplo, al lenguaje C, al lenguaje C++, donde controlas memoria y rendimiento como si fueras un cirujano con bisturí. Un corte mal y terminas sangrando datos por todos lados. En el otro extremo tenemos al alto nivel, donde podemos ubicar a, por ejemplo, Python o JavaScript. Más cómodo y rápido de construir. Tenemos menos precisión, pero más velocidad. Y, sobre todo, menos posibilidades de una muerte por desbordamiento. Nuestro segundo eje sería el cómo se ejecuta. Lenguajes compilados tales como C, C++ o Rust se convierten en binarios antes de correr. Algo así como hornear el pastel para después servirlo. Son bastante eficientes, pero si te equivocas, el horno explota. Después tenemos lenguajes interpretados, como Python o JavaScript, los cuales podríamos decir que se cocinan sobre la marcha. Finalmente tenemos por estilo o por paradigma
que tendríamos el imperativo, que sería paso por paso, el orientado a objetos, donde organizas todo en clases y objetos como si el mundo real fuera así de ideal, o funcional con funciones puras. Aquí les voy a dejar lo que sería un ejemplo de un hola mundo en Python. Noten cómo el código en Python es directo y legible. Y ahora este es un ejemplo de un hola mundo en lenguaje C. Tenemos más control, pero también más responsabilidad. Como diría el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y hay una idea clave que quiero transmitirles. No existe un mejor lenguaje de programación. Existe el lenguaje adecuado para el problema. Menos Java. Java es como un zombie verboso e inmortal que se niega a morir, cargado de burocracia y vulnerabilidades históricas que han causado más desastres que un virus en convención de hackers. Y para los que pregunten, sí sé usar Java, sé programar en Java, pero jamás lo usaría ni lo enseñaría, porque lo que yo deseo es su caída total en desuso. En fin, sarcasmos aparte, si estás creando un prototipo, por ejemplo, o analizando datos, Python es tu mejor opción. Si estás construyendo un motor de juego, un controlador de dispositivo, o algo que debe volar y no fallar, C++ y Rust tienen mucho más sentido. Si vas a la web del lado del cliente, JavaScript es sin duda tu mejor opción. Si necesitas portabilidad empresarial sin obsolescencia, C# es lo mejor. Traduciendo todo esto a la vida real, no utilizas un bisturí para cortar una pizza y tampoco utilizas un hacha para hacer una cirugía. Al menos eso espero. Ahora, ¿qué lenguaje de programación me conviene más aprender? Todo depende del enfoque al que quieras dirigirte. Por ejemplo, si quieres hacer un análisis clínico, investigación y automatización de reportes, Python sin duda es tu mejor opción. Para tal vez bioestadística, dinámica de poblaciones o ensayos clínicos, yo diría que R. Si necesitas consultar bases de datos, sin duda SQL. Para el ámbito ambiental o geoespacial, yo diría que Python y R también son la mejor opción. Administración y finanzas, Python. Humanidades, comunicación e incluso artes, yo diría Python. Y para artes específicamente, JavaScript. Para periodismo, yo diría que R y Python. Y también SQL. Para temas de ingeniería, computación, electrónica y forense digital, ciberseguridad, yo diría C, C++, ensamblador, Bash, SQL, Rust y creo que ya. ¿Por qué tanto código? Porque es tu carrera. Si eres electrónico, informático, de computación, de ciberseguridad, literalmente el código es tu vida. No puedes quedarte con un solo lenguaje de programación. Si lo tuyo es desarrollar videojuegos, diría que C# para Unity y C++ si lo que quieres es utilizar un Real Engine. Para inteligencia artificial, Python, no hay más. Para web o productos digitales, JavaScript. Para análisis numéricos, métodos numéricos, ingeniería clásica, ciencias, yo diría que Python, C++ y Julia. En conclusión, un lenguaje de programación es una herramienta para expresar soluciones. Aprender varios te da vocabulario y estilo. Ya en el próximo video veremos cómo podemos configurar nuestro entorno de desarrollo y escribir tal vez un par de líneas de código. Y bueno, este ha sido un video más largo del que planeaba, pero creo que es bueno. Sobrevivimos a un tour completo desde qué es una computadora, cómo se organiza por dentro, cómo convierte todo en bits, qué es el software y cómo los lenguajes de programación nos ayudan a escribirlo. Pudimos ver que programar no es un ritual secreto. Es una herramienta que bien utilizada nos ahorra tiempo y dólares. Ahora, ¿qué sigue? Como lo mencioné, sigue preparar nuestro entorno para trabajar, entender un poco de la historia de nuestro lenguaje de programación y hacer un hola mundo. Nada de ceremonias raras, cero incienso y todo paso a paso. Si este video te sirvió, déjame en los comentarios qué lenguaje utilizarás para tu área. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo y sin nada más por el momento, yo soy Philip Noir, esto fue una breve introducción a la computación y pues nada. Nos veremos en el siguiente video. Un saludo y hasta luego.